con una religión. ¿Y qué es la religión? Cumplir con ciertos requisitos, congregarte, pero hacerlo sin entendimiento, diezmar, pero hacerlo sin entendimiento, tener un código moral de vestimenta aceptable dentro de la sociedad y la cultura, no usar un vocabulario soez con groserías, tener una boca santa. Requisitos de ciertos dogmas: no mentirás, no robarás, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sin una relación con Dios, sin entender el corazón de Dios y sin transformación en su vida. Todo externo. Todo esto se puede lograr con esfuerzo humano, sin el poder divino manifiesto en tu vida. Se pueden crear hábitos, y estos hábitos te harán sentirte santo, pero también te darán un ego más grande que el mundo, porque te sentirás por encima de los demás. Te traerá un orgullo espiritual. Eso es religión. Y algunos le suman servicio en la iglesia. Sirvo. Pero todo esto sin realmente una vida entregada y rendida a Dios, porque una vida entregada y rendida a Dios no se puede sin tener una relación personal con Él, sin tener esa comunicación constante, esa búsqueda de Él, esa búsqueda y desesperación de su santidad y cómo su santidad se puede manifestar a través de nosotros. Ese anhelo de responderle a Él con todo el amor que Él nos da en todo tiempo. El anhelo de agradarle por amor, por gratitud, por celebración de quién es Él. Porque es digno, como lo decíamos hace un momento, de adoración, de alabanza. Y nosotros no somos llamados a adorarle con palabras. Las palabras tienen que ir acompañadas de hechos, de acciones. No pueden ser palabras huecas y vacías. No puede ser una adoración del diente al hablo. No es cantar por cantar. Es mi vida, que hoy la canto a ti y la levanto en adoración a través de la música, pero es mi vida la que te adora, es mi vida la que te alaba. ¿Y por qué es alarmante que el cristiano no se dé cuenta que está en religión? Porque se vuelve algo normal y común y aceptable. Y eso es alarmante. Alarmante no darnos cuenta que la religión te mantiene muerto en el espíritu y por lo tanto no has entrado a la vida que Jesucristo da. Por lo tanto no has activado la salvación de Dios en ti. Porque la salvación transforma, cambia, restaura, hace todo nuevo, sana, liberta. Todo eso hace la salvación. No solamente es que hay una morada, o sea, no de morado de color, ¿verdad? Sino una habitación en el cielo para ti preparada. No solamente es eso. Es una vida que refleja el ADN de nuestro Padre Celestial. No el ADN de Cristina Escoto. Cristina Escoto todavía está en transformación. Mi ADN todavía está siendo purificado. Pero sí el ADN de Jesucristo, que va mostrando y que va en crecimiento en tu vida. No se estanca, no queda estático, va creciendo cada día más. Ese crecimiento denota nuestra búsqueda y nuestra constante relación con Él. Cuando hay ausencia de crecimiento, hay ausencia de relación con Dios. Es más, yo no puedo adorar a Dios donde no le conozco.
¿Cómo le adoraré en esa área en su vida si ni sé que la posee? Conocerlo es compartir tiempo con Él. Y uno puede decir, pero es invisible, ¿cómo comparto tiempo con Él? Pues es invisible, pero es real. Así de sencillo. ¿Cuántos de ustedes tienen conversaciones con usted mismo? Hay hombres también que confiesan tenerlas. Los felicito, porque todos las tenemos, ya sea que las hagamos verbalmente audible o en nuestra cabecita. Y nos estamos, de repente hay momentos en el día que nos enganchamos con un monólogo propio y nos autorrespondemos, o nos hacemos preguntas y nos decimos, pues ni sé, ¿verdad? Nos quedamos con la propia duda y nos contestamos que no sabemos, ¿o sí o no? Y es bien fácil, ¿verdad? Pues Dios está ahí. En vez de tener el monólogo, díselo a Él. Si ya hacemos el monólogo fácilmente, ahora solamente agrégale a Dios. ¿Te vas a sentir ridículo al principio? Claro, a mí me pasó. Te vas a sentir que como que estás loco y no es muy cuerdo lo que haces, porque lo que hay delante de ti es aire. Está bien, puede ser, pero tenemos la certeza de que Él es real. Tu vida física es la evidencia de que Él es real. Si tienes jardín en tu casa y tienes plantas, es la evidencia de que Él es real. ¿Cómo funciona tu cuerpo? Es la evidencia de que Él es real. Tienes suficiente evidencia. Que el sol salga todos los días a la misma hora es la evidencia de que Él es real. Que no se caiga ese astro y queme toda la tierra es la evidencia de que Él lo sostiene y Él es real. Entonces empieza a comunicarte con Él. Háblale de ti y luego piérdele miedo a este libro. Y no miedo de terror, porque no es terror el que le tienes, es miedo de que no lo entiendes. Es miedo que lo lees y te sientes como que no muy inteligente. Y no nos gusta esa sensación. Piérdele ese miedo. ¿Sabes por qué? Porque no está hecho para los inteligentes. Los sabios lo leen, los sabios del mundo, los sabios que tienen sabiduría humana, no de Dios, no lo entienden. Y son más inteligentes que muchos de nosotros. Bueno, por lo menos que de mí. Porque yo no soy catalogada genio, pero hay gente que es catalogado genio y por más que la leen no le encuentran la verdad. Porque está escrito para el sediento y el hambriento, para que aquel que es capaz de mostrar su humildad y decir, no entiendo, pero tú me la puedes explicar, Señor. Y ahí entra Él con la ayuda del Espíritu Santo a explicarte la palabra. ¿A quién más de alguna vez le ha pasado que lee un versículo que ha leído antes, pero de repente cobra un significado que nunca habías visto? Y te penetra hasta lo más profundo y te da una luz y un entendimiento que cambia el transcurso de tu vida. Ese es el Espíritu Santo hablándote. Tú creas que era tu brillantez. No. Que ese día te levantaste más inteligente que otros. No. Es el Espíritu Santo que deposita sus pensamientos y su verdad en tu mente. Te la revela, te la muestra. La hace visible, evidente delante de ti. Y esa palabra tiene tanto poder que te transforma de adentro y hacia afuera. ¿Y cuántos de nosotros hemos sido expuestos a una verdad, a áreas de nuestra vida que no podíamos cambiar ni vencer? Y de repente al ver esa verdad, ¡fa!, se hace un rompimiento en tu vida y se cambia un de repente y vences de repente y te encuentras en una nueva condición de vida y dices, ayer no podía, pero hoy puedo. Y lo celebras porque es un milagro, el poder de Dios. ¿Por qué? Porque estás teniendo una relación con Él y estás provocando que el cielo descienda sobre ti porque lo estás buscando. Porque esto tampoco es para ciertas personas escogidas. Todos somos escogidos. Todos hemos sido elegidos, pero no todos elegimos el camino de Jesús. Esa es la diferencia.
pero de parte de Él, todos escogidos y todos elegidos. La pregunta es, ¿voy yo a elegir buscarlo a Él? ¿Voy yo a elegir ir a la palabra y vencer mi miedo y empezar a leer las escrituras, confiada que tarde o temprano el Espíritu Santo me la va a revelar y me va a hacer ver lo que mis ojos humanos no pueden ver? Cuando eso sucede, tu vida se vuelve un constante en lo sobrenatural. Un constante. Un constante. Y yo sé que hay temporadas de mayor batalla que otras, pero esas temporadas deberían de invitarnos a buscar más de Él para ver mayor gloria manifestarse en tu vida, y no lo contrario, creer que estás vencido, derrotado y que no hay nada que puedas hacer. Son temporadas donde Él puede glorificarse de maneras impresionantes. Cada circunstancia de nuestra vida, buena o mala, es la oportunidad de que conozcamos a Dios en otra dimensión. No, tampoco nos podemos confiar en cuánto hemos crecido en Dios. Siempre vamos a necesitar más. Llevo casi 32 años de esta relación personal con Dios. Y cada vez me convenzo que lo conozco poco. Cada año le conozco un poco más. Pero no importa cuánto le conozca más, siempre es más grande lo que no conozco de Dios. Siempre. Y siempre descubro un área de necesidad en mi vida. A veces ya he pasado una materia y tengo años de no fallar en ella, y de repente la Cristina mete la pata de nuevo. Y dices, ¿cómo? ¿Cómo después de tanto tiempo vengo a fallar en esto que es básico? ¿Cómo? Te descuidas y no te das cuenta. Te ocupas en otras cosas que son importantes, que tienen que ver con Dios, pero a veces descuidas un área de tu corazón que Dios dice, hey, necesitas de mí ahorita. Pero hay otras cosas que parecen ser prioridades, hasta que metes la pata y dices, ouch. Perdóname, Señor, ¿en qué me solté en esta área de mi vida? ¿En qué momento me descuidé? No podemos descuidar nuestra relación con Dios. Si tú y yo descuidamos esa intimidad, estamos en riesgo de caer en los engaños de Satanás, en riesgo de caer en sus trampas, en riesgo de caer en el deseo de pecado de tu corazón y de tu alma, porque en nosotros vive la concupiscencia, es decir, el deseo a pecar. Está inerte en la vida humana de las personas, en su naturaleza pecaminosa. Podemos vivir destrucción, podemos vivir robo y podemos sufrir muerte espiritual si descuidamos nuestra relación con Dios. ¿De dónde saco yo esas ideas? ¿Cree usted que yo me levanté hoy y fumé algo y ¿verdad? Se me vino esa idea? No, de la Biblia. Porque yo no le puedo predicar otra cosa que no sea de la palabra. ¿De dónde sale esa nueva doctrina? Dirá, no, no es nueva, está todavía en el Antiguo Testamento. Estoy hablando de una persona que se vuelve el ejemplo perfecto para lo que estoy diciendo en este momento. Es una persona que tú y yo admiramos, es una persona que recordamos por la grandeza de Dios en él y las cosas grandes e impresionantes que alcanzó a hacer a través de lo que conocía de Dios en su vida, y que las empezó a hacer desde muy pequeño. Sin embargo, hubo una temporada en su vida que descuidó su relación con Dios, que la dejó morir a tal grado
que cayó en el deseo pecaminoso de su carne, cayó en los engaños de Satanás, cayó en todas las trampas que Satanás le puso a su alrededor, y él decía: otra trampa, me meto, decía. Y era alguien que conocía a Dios profundamente, pero cuando soltó su relación con Dios, lo que Dios sostenía, él no lo pudo sostener por sí mismo. Y estoy hablando del rey David. En una temporada de su vida, de las más oscuras de su caminar, y es la temporada cuando ve bañarse en el techo de su casa a Betsabé, la esposa de uno de sus generales del ejército, y la desea y cae en pecado. ¿Qué estaba pasando en la vida de David en ese momento? No puede ser que alguien esté en intimidad con Dios de forma constante y profunda, se levante un día y caiga en adulterio solo porque sí. No pasa así. Vayámonos a 2 de Samuel, capítulo 11, y veamos lo que sucede. 2 de Samuel, capítulo 11. Y mira lo que dice el versículo 1. Y dice: en la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra. ¿Quiénes salen a la guerra? Los reyes. No es que salen en primavera. Cuando había guerra, los reyes salían hacia la guerra, ¿sí? Pero era la temporada de la primavera, ¿sí? David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los enemigos. Destruyeron el ejército amonita y sitiaron la ciudad de Rabá. Sin embargo, ¿dónde estaba David? ¿A dónde se quedó? Se quedó en su casa, ¿verdad? Cuando los reyes iban a la guerra, ¿David hizo qué? Se quedó. Es decir, no siguió la instrucción divina. No tomó la posición que le correspondía como rey. No solo era rey, los reyes siempre iban a la guerra, pero en el caso de David era doble requisito, porque él también había sido general del ejército de Israel, el mejor general de la historia. Es decir, un estratega de Dios para las batallas. Y en vez de estar en el lugar donde a él le correspondía, mandó a otros y él se quedó en su casa. Cuando tú y yo dejamos nuestra relación con Dios, corremos el riesgo de no estar en el lugar donde Dios quiere que tú estés, y de encontrarte en el lugar menos indicado, donde Satanás dice: aquí quería tenerte. Él se quedó en su casa. Parecería algo tan pequeño. Pues no fue, tal vez fue otro día. Pero no, significó todo esa decisión. Fíjate lo que dice el siguiente versículo, el versículo 2. Dice: una tarde, después del descanso de mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Otra versión dice: al caer la tarde. ¿Cuándo cae la tarde? ¿A qué horas cae la tarde? A las 6, ¿verdad? De las 6 para adelante. A esa hora se levantó de su cama. Estaba con buena siesta, ¿verdad? El rey David comió quizás demasiado en la comida y se le alargó hasta las 6 de la tarde en guerra. Si no fue, por lo menos que esté generando estrategia y enviando la verdad con alguien, que esté activo, que esté alerta, no dormido hasta caer la tarde. No estaba haciendo lo que necesitaba hacer.
Y esto solo me refleja a mí que David llevaba mucho tiempo sin tener relación con Dios, al grado que se había enfriado de manera profunda, al grado que ni tan siquiera se percataba de que estaba mal su condición y sus decisiones de igual manera. Y sigue diciendo el versículo: subió a caminar por la azotea del palacio mientras miraba hacia la ciudad. Vio una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer, y le dijeron: es Betsabé, hija de Eliam, y la esposa de Urías elitita. ¿Quién era Urías? Uno de los capitanes o generales de su ejército, leal y fiel a David, gran guerrero. Si era esto, era muy cercano a David. Era de los hombres de confianza de David. Y dice que él está en el lugar incorrecto, durmiendo más de la cuenta, paseando por el tejado de su palacio, y ve a una mujer de gran belleza bañándose. ¿Qué estaba haciendo Betsabé? Porque uno dice: ¿qué hace una mujer bañándose también en la terraza de una casa, verdad? Está como raro. Estaba cumpliendo un ritual, el ritual que le exigía la ley a las mujeres después de ver su periodo menstrual. Tenían que purificarse y santificarse varias veces hasta quitar todo lo que era impuro de su cuerpo, porque en esa época se consideraban inmundas en ese periodo. Entonces tenían que hacer un ritual de purificación estipulado por la ley. Voy a hacer un paréntesis. ¿Por qué la ley estipulaba estos rituales? Porque todavía no se había desarrollado la ciencia de la medicina ni de la higiene. Y Dios, para cuidar de enfermedad al pueblo de Dios, le dio instrucciones para protegerlos y les enseñó, aún en las leyes, principios de higiene y de medicina. Ok, cerramos paréntesis, volvemos a la historia. David la deseó, pero no se quedó con el deseo. Dijo: quiero saber quién es. Y le dijeron: es la esposa de Urías, de tu fiel amigo, del que está peleando allá en la batalla mientras tú duermes aquí. Y aún conociendo todo eso, no le importó. Mandó a traerla, y le podemos llamar como lo que es: la violó. La tomó simplemente porque tenía el poder para hacerlo al ser rey, pero no era la voluntad de ella. Era solamente la voluntad del rey David. Esto me dice a mí que su corazón se había endurecido y que podía tomar decisiones sin nada que resistiera el deseo de la tentación. Se dejó llevar por el pecado que habitaba en él y se le olvidó absolutamente todo referente a Dios. Ni tan siquiera le importó serle leal a Urías, al que estaba peleando al frente de la batalla a nombre de él. Comete el acto de adulterio, de abuso sexual, y unos días más tarde le llega una nota de Betsabé. Y Betsabé le estaba informando al rey y le dice: estoy embarazada. ¿Qué decide hacer David? David dice: ¿cómo hago para que nadie sepa que ese bebé es mío? ¿Cómo hago para ocultar mi pecado? ¿Sabes? Cuando estás en esa relación íntima con el Señor y pecas y fallas,
lo primero que sucede es que el Espíritu Santo te convence de pecado. Y a pesar de que tengas vergüenza que Satanás es el que la provoca en nosotros, puedes remontar la vergüenza con la ayuda del Espíritu Santo y confesar tu pecado sin justificarlo, sin minimizarlo. Simplemente aceptas: hice tal cosa y estuvo mal y no se vale, y pides perdón o enmiendas lo que has hecho. Pero cuando está esa ausencia en ti, cuando hay una ceguera, y estas cegueras pueden estar a veces solo en ciertas áreas de nuestra vida, no necesariamente en todo lo que somos. Pero cuando tienes estas cegueras, tienes la incapacidad de arrepentirte, de ver que estás mal. David no tenía, mira, no necesitamos 2 dedos de frente para saber que estaba bien mal David, ¿sí o no? Y el hecho que él cayera en la vergüenza, y la vergüenza fuera más poderosa, de tal manera que buscó idearse un plan para ocultar su pecado, me dice a mí lo frío que estaba en el espíritu y lo fuerte que estaba la carne en él. Porque empezó a sumar pecado tras pecado tras pecado a su pecado inicial. Entonces David se le ocurre una brillante idea y dice: voy a mandar a traer a Urías, como quien dice, para preguntarle cómo va la situación de la guerra. Pero ya estando aquí, voy a provocar que vaya a dormir a su casa. Y pues tiene semanas de no ver a su mujer. Lo mínimo es que va a querer estar con ella en intimidad. Y luego que eso suceda, le meto gol y decimos que es de él la criatura. Así de facilito. Y qué ADN ni que nada, ¿verdad? No había forma de comprobarlo después. Lleva a cabo su plan, manda a traer a Urías. Cenan esa noche, le habla sobre la situación de la guerra y le dice: te amo tanto que quiero que vayas a dormir con tu mujer. Qué buena onda el rey David, ¿verdad? Y la lealtad de Urías era tal que, aunque extrañaba a su mujer, no se podía ver él disfrutando de su esposa cuando el resto del ejército estaba peleando una batalla y muchos de ellos muriendo en ella, y no se lo podía permitir. Y ni tan siquiera dijo: me voy a dormir afuera de mi casa, porque lo más seguro es que dijo: es que si llego a la puerta de mi casa la voy a abrir. Ya estando ahí voy a querer entrar, mejor ni me acerco. Y se quedó a dormir en las gradas del palacio del rey David. No me imagino que habrá sido una noche cómoda. Mire, pudo haberse engañado a sí mismo y decir: no, le voy a decir, Betsabé, enciérrate en un cuarto vacío, pero quiero dormir en una cama calientita porque estoy allá en la guerra, durmiendo en tiendas de campaña y a veces sin dormir, pero aunque sea una noche en una camita rica con esas pieles de a saber qué que usaban para acobijarse. Porque a veces nos engañamos: no, yo voy a ir a la casa de la novia cuando esté solita y no va a pasar nada, solo la vamos a pasar bonito. No, yo le voy a dar ese beso francés, aunque ahí me voy a detener, yo sé que puedo. Ahí lo quiero ver. 9 meses después lo quiero ver. ¿Me explico? No cayó en autoengaño. Fue honesto consigo mismo, porque cuando estás en intimidad con Dios, Dios te ayuda a ser valiente para ser honesto contigo mismo, porque a veces toma valentía ver nuestra propia condición. Cuando el rey se entera, tuvo que agregarle al plan algo más. Él era un estratega de guerra y estaba en una batalla de cubrir su imagen. Y entonces dijo: ya sé,
le voy a decir que se quede unas nochecitas más, pero esta vez me lo emborracho. Y lo emborrachó. Y pensó que inhibiendo sus sentidos se le iba a olvidar la lealtad que le tenía al ejército. Y otra vez erró totalmente, porque a un borracho no se le olvidó y se quedó a dormir de nuevo en las gradas del palacio del rey. Cuando vio que no le estaba funcionando su estrategia, siguió sumándole con pensamientos maquiavélicos, aunque Maquiavelo no existía. Y dijo: no tengo más opción, necesito que este hombre muera. Y fue tan cruel que en las manos de Urías puso una carta donde le daba instrucción a Joab y le decía: ponlo al frente de la batalla, pero donde está la guerra más intensa, donde está la batalla más fuerte, donde están los mejores guerreros del bando enemigo, porque necesito asegurarme de que muera. No le importó al rey que para hacer eso no podía mandar solito a Urías a pelear, porque iba a ser demasiado evidente. Tenía que mandarlo con parte del ejército y muchos soldados morirían solamente para tapar su pecado. Le sumó muerte, asesinato de muchos. Hasta ahí había llegado su condición de pecado. A veces podemos decir que espantosa la condición del rey David, pero sabes, tú y yo ya no vivimos en la ley. Hoy vivimos en el tiempo de la gracia. Y muchas veces pensamos que gracia es permiso para hacer lo que se te antoje. No. Es todo lo contrario. La gracia te empodera para vivir en santidad. La gracia te dice: yo te enseño para que vivas de acuerdo al corazón de Dios. Y la gracia nos dice: debido a que ahora mi poder habita en ti, cuando tú estás odiando a tu hermano, se te es considerado como asesinato. ¿Cuántas veces no hemos perdonado a alguien y tenemos el resentimiento atorado en nuestro corazón? A mí me ha pasado. Y cuando lo veo, Dios me dice: mira, Cristina, no has tratado con eso. Tienes que hacerlo, porque es pecado delante de mí. Y podemos criticar a David, pero ¿a cuántos habremos asesinado en nuestra vida ya, de acuerdo al principio bíblico de hoy? Y no está hablando que se vale que yo esté enojada porque lo que el otro hizo es grave. Está hablando de lo que Dios significa para mí y mi motivación para perdonar, para sanar y para ser restaurado. Entonces, no estamos en posición de criticar al rey David, más bien en la posición de autoexaminarnos y decir: ¿qué tengo yo atorado? Mira, hoy con la menopausia yo me he vuelto menos paciente. Y ya me di cuenta que no puedo tratar eso con ligereza. Tengo que volverme más alerta, porque esa falta de paciencia se puede convertir en falta de perdón y en resentimiento en mi corazón. Y no me puedo dar el lujo de estar ahí. No, porque yo le debo mi vida a Dios. Y tomó que yo me equivocara para que yo me diera cuenta. Tomó que yo me viera y dijera: ups, esto que pensé perdonar no lo había perdonado en realidad, y no me examiné lo suficiente para descubrirlo. Y aunque mi falla no es de asesinar a nadie, ni de ultrajar, ni de gritarle a nadie, solamente estar molesta y sensible y herida me pone en una posición donde Satanás puede pincharme y yo cometer un error. ¿Me explico?
No podemos descuidar nuestra vida en Dios. David lo hizo. Y mira todas las cosas que ejecutó por soltarse de la mano de Dios. Urías murió. ¿Y sabes qué hizo David? Vente conmigo a los últimos 2 versículos del capítulo 11. Versículos 26 y 27. Dice: cuando la esposa de Urías, es decir, Betsabé, se enteró de que su marido había muerto, hizo duelo por él. Una vez cumplido el período de luto, David mandó que la trajeran al palacio. Y ella pasó a ser una de sus esposas. Luego dio a luz un hijo, pero el Señor estaba disgustado con lo que David había hecho. Empezó a guardar luto Betsabé, y David, ¿sabes qué dijo? Tengo que esperar el luto, pero una vez pase el luto, la haré mi esposa. En aquel tiempo el luto podía durar 7 días a 30 días. David no se podía dar el lujo de esperar más tiempo, porque ese acto que iba a parecerle heroico a todo el mundo, ¿te imaginas tú? El rey tomando a una viuda por esposa, la iba a redimir. No solamente la iba a redimir para que no se quedara sin protección y cuidado, sino que era el rey mismo que la iba a hacer parte de la realeza. A Betsabé, wow, qué hombre más bello, qué romántico. Uno así quiero yo, dirían muchas. Pero realmente era un acto de cobardía y de dureza de corazón, donde no había arrepentimiento, solo el deseo de verse limpio y guardar su imagen delante del pueblo. Porque cuando te alejas de Dios, tu corazón se endurece y la carne se empodera y empieza a gobernarte, y el enemigo toma ventaja de eso. Terminó siendo la esposa del rey David. Conocemos la historia. Nació el bebé y enfermó al solo nacer. Pero en todos esos 9 meses David no buscó a Dios, porque si lo hubiera buscado, Dios hubiera producido en él arrepentimiento y hubiera habido fruto digno de arrepentimiento. Todos esos 9 meses David vivió como si no hubiese hecho nada. Y ahí entra a la escena Dios. Leamos el primer versículo del capítulo 12. Por lo tanto, el Señor envió al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia. Me voy a quedar ahí en el inicio. Dice la Biblia que Dios llamó a su profeta. ¿Quiénes eran los profetas? ¿O qué lugar tomaba el profeta en el Antiguo Testamento? Hoy es diferente. Voy a hacer esa aclaración, que es otra cápsula que es importante entender y conocer. El profeta de aquel entonces era la única voz de Dios en la tierra. Hoy Dios nos habla a todos. Y sí podemos tener la unción de profeta, es decir, que Dios muestra cosas que habrán de venir y las anuncia a través del profeta a una nación. Pero eso que le ha dicho al profeta ya se lo ha dicho a diferentes personas, y viene a ser una confirmación para el pueblo del Señor, porque no es la única voz de Dios. Amén. Amén. Ok. Pero en ese caso, Natán era el único representante de Dios. Los profetas eran los únicos representantes de la voz de Dios en la tierra.
Entonces Dios le dijo: Natán, necesitamos una conferencia por Zoom, pero ya. Y yo puedo ver a Dios, ¿sabes? A mí eso me impacta, porque no importa si tú te has enfriado, si tú no tienes esa intimidad con Dios. Dios no está en posición de juez. Sigue teniendo la misma posición de Salvador, de Redentor, de quien te ama, quien te asiste, quien te ayuda, quien te levanta, quien te recoge, quien te limpia, quien te purifica, porque Él sabe que su propósito es salvarnos para que podamos gozar de una vida plena en la tierra y de una vida eterna con Él en el cielo. Entonces Él manda a llamar a Natán. Y mira, yo me pongo a pensar, Él es Dios. Dios no nos necesita a ninguno de nosotros. Él es pleno en sí mismo. Él nos ama, pero no nos necesita. Y Él podía decir: pues nada me cuesta que muera David. Le voy a poner el deseo que se vaya a la guerra y que lo maten a él también. Y levanto a otro que me conozca y que siga el linaje del Mesías, y le pongo David también para que la palabra se cumpla. Pues si es Dios o no, Él es el que ha creado todo, ni estaba escrita en la Biblia todavía. Podía decir: voy a hacer ciertas enmiendas, ya me hartó, que se muera. Igualito a nosotros, ¿verdad? Él no hizo eso. Él le dijo: Natán, te quiero contar que David ha pecado. Le reveló el pecado de David, le reveló todos los detalles de lo que había hecho, pero se lo reveló con un propósito. Necesito que el corazón de David se vuelva dócil para mí, porque ha pecado tanto por tanto tiempo, que Satanás ya lo convenció de que ni se atreva a buscar mi presencia, de que ya no merece mi amor, que ya no merece mi perdón. Y tiene tanto miedo de buscarme, pensando que yo lo voy a rechazar, que necesito una estrategia para hacerle saber que todavía le amo, y que si se arrepiente, yo sigo diciendo que es mi elegido y mi escogido, y cumpliré mi propósito a través de él, a pesar de él. En vez de decidir quitarle la vida, ¿sabes qué decidió? Le dijo a Natán: me voy a inventar una historia. Dios, con todo su poder, creó un relato que iba a provocar que David hablara de justicia según la ley, que le recordara lo que es hacer lo correcto, que le trajera a memoria las cosas que eran importantes para Dios. Y mire la historia. Me encanta esto de Dios, porque yo solo puedo ver el corazón de papá buscando la estrategia para llegar al corazón de David y tener el resultado que él buscaba, que era provocar arrepentimiento genuino en su corazón, para poder perdonarlo y para poder levantarlo. Y entonces viene y dice la historia: había dos hombres en cierta ciudad, uno era rico y el otro pobre. El hombre rico poseía muchas ovejas y ganado en cantidad. El pobre no tenía nada, solo una pequeña oveja que había comprado. Quiero contarles otra cosa. Si usted piensa que eso de que sus mascotas se vuelvan hijos es nuevo, le cuento que no. Ahí está la primera hija mascota. Mire lo que dice la palabra, para que vea que los humanos estamos graves desde hace mucho rato. Dice, ¿verdad? Él crió esa ovejita, la cual creció junto con sus hijos. La oveja comía del mismo plato, o sea, vivía dentro de la casa, pues. ¿Me explico?
porque creció a la par de los niños. De seguro vivía en el cuarto con los niños y ahí le tenía su alfombrita para la oveja, y de seguro de lana de oveja era la alfombrita, ¿verdad? Para que se sintiera en calor de oveja. La ovejita comía ¿de dónde? Del mismo plato del dueño. ¿Usted ha visto a los dueños ahora de perros que están comiendo y agarran su cubierto y se lo meten a la boca y el perro lo lame y luego siguen comiendo ellos? Y tú dices, ¿verdad? ¿Cómo se atreve? ¿Verdad? Porque a mí me da guácala, ¿no? Mi nieta, lamentablemente murió la perrita de mi hija, pero estaba bebecita, cachorrita. Y cuando mi nieta estaba dentro de su corral, esos corrales que son con esa telita calada, mi nieta ponía la boquita así y la perrita la boquita así y le metía la lengua. Y todavía me mandaban el video. Mire la Emma jugando con la perrita. Yo, Señor, auxilio, ¿verdad? Como que mi hija es cero asquerosa, la menor, pero se le pasó la mano, ¿verdad? Pero así ven a los perritos como otro hijo más, ¿verdad? A mi hija le mandaban el día de la mamá, por ser mamá de perro, le mandaban regalo. O sea, son cosas que tú dices, ¿en serio? ¿Verdad? Hoy que se murió la perrita, pues yo estuve pendiente de ella porque para mi hija era como su hija. Y obviamente su corazón muy roto y todos lloramos se llamaba Poli, perdón. Cuando llego, ahorita que los fui a visitar, le habían mandado flores, chocolates, tarjetas de duelo, de pésame por la perrita. O sea, ya es otra cultura, ya es algo totalmente diferente. Pero ya me salí del tema, ¿verdad? Pero este señor así quería a su ovejita, comía de su plato y dice que la quería como una hija. Y sigue diciendo el relato. Cierto día llegó una visita a la casa del hombre rico, pero en lugar de matar un animal de su propio rebaño o de su propia manada, tomó la ovejita del hombre pobre, se la robó. Llegó, encontró la ovejita mal puesta y se la ha robado y la ha matado y se la dio de comer a su visita. Y mira la respuesta del rey David. Entonces David se puso furioso. Tan cierto como que el Señor vive, juró, cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte. La ley decía que si tú pecabas, el castigo era en la misma dimensión de tu acción. Era ojo por ojo y diente por diente. Y David inmediatamente escuchó la historia, se llenó de ira y dijo, hay que matarlo. Pero no solo lo vamos a matar, antes de que lo matemos, tiene que pagar con 4 ovejas la ovejita que se robó, para restituirle al hombre pobre. Lo que David no sabía es que Dios estaba hablando de él, que él, que tenía varias esposas, cuando vio la esposa de Urías, se la robó, cometiendo adulterio. Pero no solo eso, también asesinato. Aquí no mató a la ovejita, sino mató al dueño de la ovejita, ¿verdad? En la historia de David. Y mira lo que sigue después de eso. Entonces Natán le dijo a David, tú eres ese hombre. El Señor Dios de Israel dice, yo te ungí rey de Israel y te liberé del poder de Saúl. Te di la casa de tu amo, sus esposas y los reinos de Israel y Judá. Y si eso no hubiera sido suficiente, te habría dado mucho, mucho más.
¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Pues mataste a Urías el hitita con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa. De ahora en adelante, tu familia vivirá por la espada, porque has despreciado al tomar a la esposa de Urías para que sea tu mujer, porque me has despreciado. Esto dice el Señor: por lo que has hecho, haré que tu propia familia se rebele en tu contra ante tus propios ojos. Daré tus mujeres a otro hombre y él se acostará con ellas a la vista de todos. Tú lo hiciste en secreto, pero yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel. Y leemos el versículo 13. Entonces David confesó a Natán: he pecado contra el Señor. ¿Qué está pasando aquí? Natán le dice: ese hombre eres tú. Justo en ese momento, todo el plan de Dios era buscar sensibilizar el corazón de David, que David volviera al corazón del Padre. Y cuando Natán se ve en el momento de decirle a qué había llegado en verdad y de confrontarlo con su pecado, estoy 100% segura que Natán se llenó del amor de Dios, que en la mirada de Natán se tuvo que reflejar el amor del Padre, porque David no se había acercado por miedo a que Dios ya no quisiera nada con él, porque sabía la dimensión de su pecado. ¿Y sabes qué? Solo el amor de Dios muchas veces nos convence de confesarlo todo para luego llegar a arrepentimiento y recibir el perdón de Dios. ¿Por qué lo sé? Porque en Gálatas 6:1 la palabra dice que cuando sorprendemos a alguien en pecado, seamos movidos a misericordia y a compasión. Dios no nos va a pedir hacer algo que Él no hace. Por lo tanto, en el momento en que Natán le dijo: oh mi rey, ese hombre eres tú, el amor de Dios tenía que estar presente. ¿Cómo lo sé? Por la respuesta de David. Es que después de que le dijo que ese hombre era él, empezó a hablarle de las consecuencias de su pecado a causa de la ley que había sobre el pueblo. Porque tú y yo hoy pecamos y no nos pasa lo que le pasó a David, ¿o sí? Porque Cristo murió en la cruz para evitar ese semejante castigo. Hay consecuencias de nuestro pecado, pero eso es diferente. En David se estaba cumpliendo la ley, ojo por ojo y diente por diente. Y la ley establecía que si hacías una cosa, dependiendo de tu error, la multiplicación iba en crecimiento de cuánto ibas a recibir de consecuencia o de castigo por ese error. Como viste, la oveja era una y la tenía que reponer con 4. En el caso de David, Natán procede a decirle: y mi rey, lamento decirte, pero la ley es ojo por ojo y diente por diente. Y tú violaste a la mujer de Urías y se la robaste. Quiero decirte que todas tus esposas serán violadas y en público. No era sencillo lo que estaba escuchando David. Y no solamente era eso, tú mataste, asesinaste a Urías sin pensarlo 2 veces para tapar tu pecado. Hoy tus hijos morirán a espada y tus ojos lo verán. Lo que venía como consecuencia de cada acto de pecado era desgarrador para cualquier padre o esposo. Y a mí me sorprende lo único que se quedó en el corazón de David. No fue lo sorprendente de lo que venía como reacción a su pecado. Lo único que le pesó era saber que había pecado contra Dios. Porque en vez de iniciar su conversación, pídele a Dios misericordia por mí.
Lo único que dijo, es que no dijo otra cosa, solo dijo: he pecado contra Dios. No se justificó, no pidió: entiéndeme, yo me enfrié, me ocupé con ser rey, eran tantas la demanda de ser rey que fui dejando mi relación con Dios. Y tú tienes que saber que como humano uno falla. No hizo eso. No empezó a dar explicaciones de su pecado. Lo único que produjo el amor de Dios en él es un genuino arrepentimiento, donde se adueñó de su pecado y por primera vez sus labios lo confesaron. Porque lo único que le interesaba a David en ese momento era volver a la intimidad con ese Dios que lo ama de forma incondicional. Quiero decirte, iglesia, que lo mejor que nos puede pasar es tener una amistad con Dios. Una amistad profunda, genuina y sincera, honesta y transparente. Una amistad que tú puedas hablarle de tu peor versión y no asumir que lo sabes todo, porque ese es el error más grande que podemos cometer. No lo sabemos todo. Podemos creer que nos comportamos de cierta manera por alguna razón, pero Dios conoce la razón profunda y la raíz de nuestros problemas. Y cuando hablamos con Él honestamente, Él nos va a revelar, aunque sea doloroso enterarnos de lo que padecemos y por qué lo padecemos. Dios dice: yo seré tu valentía. ¿Acaso no cree que tomó valentía el rey David escuchar lo que venía a consecuencia de su pecado, como para solo enfocarse en su pecado y no enfocarse en el dolor que esto iba a acarrear a su vida? Tomó valentía el olvidarse de todo eso que iba a venir sobre su casa a causa de él. ¿Te imaginas decirle a tus hijos: por mi culpa te van a asesinar? ¿Te imaginas acarrear eso sobre tus hijos? Tuvo que haber desgarrado su corazón, pero tomó valentía de Dios enfocarse en lo correcto, enfocarse en el arrepentimiento, enfocarse en su pecado, no desviarse del propósito de lo que Dios quería hacer en su vida en ese instante. No dejarse engañar por los sentidos del alma, de la carne, que le podían decir: ay, David, pobrecito tú, esto está más grave de lo que tú hiciste. ¿Me explico? Dios le tuvo que dar esa fuerza por amor a Él. Y Dios nos ama a todos por igual. No descuidemos nuestra relación con Dios, iglesia. Y donde sea tú estés cojeando y fallándole a Dios, llévaselo y sé honesto con Dios. Deja de decirle a Dios: es que yo grito porque me gritan primero, Señor. Deja de decirle eso. Mejor dile: ¿por qué grito, Señor? ¿De dónde viene esta ira que me sobrecoge y toma control de mí? O tal vez mientes. Dile: ¿por qué miento, Señor? No digas miento porque tengo miedo. No, hay algo mayor. El miedo tiene demasiado poder sobre ti. Pregúntate: ¿por qué? ¿Por qué tienes miedo a ser honesto? Quizás cuando lo fuiste te rechazaron. Quizás te etiquetaron y nunca te volvieron a hablar. Hay heridas ahí, pero Dios te las va a mostrar. Y Dios tiene el poder para sanar y para llenar los vacíos de tu corazón. No adoptemos religión, iglesia. Adoptemos relación. Y estemos alertas. Todos mira, si David se descuidó con todo lo que David ya conocía de Dios, no me diga que usted y yo no nos podemos descuidar. Claro que nos podemos descuidar.
Yo, Cristina, me puedo descuidar. Me he descuidado más de alguna vez y Dios me ha tenido que llamar la atención. Pero estemos ahí buscándolo. No permitamos que nuestra vida con Dios sea una religión, sino decidamos y seamos intencionales en relación. Sé que estamos aquí esta noche porque queremos de Dios, porque hay gratitud y le vamos a adorar y a alabar en el primer tiempo y luego vamos a exponernos a la palabra. Pero esto es el alimento de una vez en la semana. Una vez. No es suficiente. ¿Por qué no hacemos algo? Si tú solo recibes el alimento dominical espiritual, entonces no comas comida física el resto de la semana tampoco. Porque si un alimento es suficiente, lo que comiste hoy, y te imagino que hasta estas alturas ya comiste por lo menos 2 veces, ya desayunaste y comiste, entonces ya no comas más hasta el otro domingo. ¿Sí? Ahí me parece un trato justo. Si solo comes una vez en el espíritu, pues solo come una vez también en lo natural y físico. ¿Cuántos dicen sí, amén, pastora? Démosle. Nadie, ¿verdad? Es más, solo decirles ya les dio hambre y ya pensaron que van a ir a cenar. Solo oír que les van a prohibir comer. ¿Qué pasaría si hiciéramos eso? No llegamos a media semana funcionando bien. Dolor de cabeza, falta de concentración. Ahí empiezan los síntomas. Y si sigues por ahí, te vas a desnutrir, te vas a deshidratar, se van a ir apagando tus órganos y tarde o temprano moriremos. Pero pretendemos vivir en el espíritu una vida plena con un solo alimento a la semana. Esa no es forma de cuidar una relación con el ser más importante de nuestra vida. Por eso te decía desde un inicio, perdamos el miedo a escudriñar este libro. Mira, puede que las primeras veces que leas no entiendas ni papa, como decimos en mi país. No pasa nada. Tranquilo, a todos nos ha pasado. Yo no entendía absolutamente nada. Nada de nada. Y lo que había aprendido en una secta religiosa a la que pertenecía antes era todo falsa doctrina. Pero me quedé porque entendí que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Me quedé porque entendí que ser cristiana no era ir un domingo a la iglesia o todos los servicios de la semana. No, me enteré que era una relación con Él. ¿Y cómo me voy a relacionar con Él si no le conozco? Y este es el revelado. Y un día de tantos, no les voy a decir cuánto Dios tardó en que yo descubriera que Él me hablara. Porque si les digo tantos días después, si se le pasa a usted de días, ya se va a empezar a llenar de angustia y de ansiedad. A la pastora le habló tal día y a mí ni tan siquiera. No hay recetas para eso. Dios opera de diferentes formas con cada uno. Pero lo que sí te garantizo es que te va a hablar, porque Él es el que más le interesa hablarnos, simplemente porque nos ama, simplemente porque quiere el bien para ti y para mí. Y me acuerdo ese día, yo decidí empezar a llevar una libreta de anotaciones y la Biblia a mi tiempo con Dios para distraerme, porque después de 5 minutos ya no sabía qué más decirle a Dios. Ni orar podía. Pedir sí, pero orar no podía. Pedir es una cosa, hablar con Dios es otra. Cuando tus hijos van y piden, no hablan contigo, solo te dicen mamá quiero tanto o papá quiero tal cosa. Plática es una conversación que lleva información y elementos importantes de tu vida, ¿o no? Y a veces lo único que tenemos con Dios es una relación
de que Él supla nuestras necesidades, pero no una relación personal y íntima con Él. Entonces empecé a llevar la Biblia y empecé a llevar la libreta, y la Biblia me entretenía, pero no la entendía. Pero un día de tantos empecé a anotar, y de repente llevaba 7 hojas anotadas. Y cuando llevaba había leído 2 versículos y llevaba 7 hojas anotadas, y de repente caí en cuenta de que había leído 2 versículos y llevaba muchísima anotación, y iba anotando como que alguien me perseguía, porque sentía que me volaban los pensamientos en velocidad, y mi mano se quedaba corta para anotarlo todo. Pero no había caído en cuenta, y cuando caí en cuenta dije: ¿qué onda? ¿Qué está pasando aquí? Y ahí me percaté que yo estaba escuchando la voz de Dios, que Él me estaba revelando lo que había en esos 2 versículos para mi vida. Y desde ese día mi vida nunca volvió a ser la misma. Desde ese día, su voz en mi vida es mi luz, es mi fuerza, es mi guía, es todo lo que necesito. No puedo vivir bien si no escucho la dirección de Dios. No es posible sostener una vida en Dios sin su voz presente guiándome a cada paso. Casi 32 años. Ese día lo cambió todo. Dejó de ser una idea a Dios y se volvió algo palpable y real y tangible en mi vida. Me puede faltar todo, menos la voz de Dios. Eso no me puede faltar. Iglesia, si el mensaje dominical es el único mensaje que recibes en la semana, anótalo entonces. Anota los versículos y llévatelos para el resto de la semana y háblalos con Dios. Y dile: Dios, háblame más, revélame más, muéstrame dónde está mi corazón, enséñame. Aquí estoy, tengo hambre de ti, tengo sed de ti, quiero más. Lo que yo te hablo aquí de ese mensaje es lo mínimo, es lo que puedo enseñarte, en que yo hasta me alargo porque te hablo más de 40 minutos. Pero es demasiado poco para todo lo que contiene de riqueza. Con un mensaje podrías llenar tu vida el resto de la semana, si vas a Dios todos los días, a que Él lo expanda y lo revele y lo aplique a tu necesidad personal. Pon tiempos de adoración, pon música. En vez de ir gritándole a los que conducen mal en la carretera cuando vas a tu trabajo, adora al Señor. Pon música. Ocúpate en tu relación con Dios. No la descuides, porque si la descuidas no hay garantía de nada. La palabra dice: cuida con temor y temblor esta salvación tan grande. Solo mira lo que pasó con David, un hombre conforme al corazón de Dios. Cuando David se alejó, toda la vida espiritual que tenía se derrumbó y fue capaz de hacer atrocidades sin Dios. A pesar de que lo conocía, perdió el poder y la fuerza que sostenía su vida en la santidad de Dios. Lo mismo sucede hoy. Y este mundo, como les decía al inicio, que está buscando como solución a sus problemas el quitarse la vida, necesitan esperanza,
necesitan luz y necesitan sal de la tierra. ¿Y sabes quién es la luz y la sal de la tierra? Dile a tu vecino, tú. Dile a tu vecino, tú. Y ahora dile a tu vecino, yo. Yo. Te vi. Ella le dijo tú otra vez a su papá. Yo. Pongámonos de pie, amada iglesia.